tema del proyecto de ley impositiva? Sí, el proyecto de ley impositiva anual ya tomó estado legislativo, está en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Todavía no se ha informado si va a ser motivo de tratamiento, digamos, si va a ir algún funcionario a hablar sobre esto en la comisión, que sesiona los martes. Así que, bueno, estaremos atentos, pero ya tienen para su análisis este proyecto de ley impositiva anual que envió el Poder Ejecutivo, que en realidad, como lo ha planteado el mismo gobierno, no ha habido un aumento, así no hay un porcentaje de aumento que se aplique a todos los impuestos provinciales como suele hacerse todos los años, pero bueno, sí hay muchas modificaciones, actualizaciones de los montos fijos que tiene esta ley y que va a implicar un aumento importante. En el impuesto, tanto en el impuesto, en los impuestos, digamos, como se dice, patrimoniales, que son los de el inmobiliario, el automotor, va a haber una actualización de lo que son las evaluaciones fiscales, por lo tanto, va a haber un aumento considerable en los impuestos provinciales. Si bien las alícuotas con las cuales se calcula el impuesto no se modifica, sí se lo hace la evaluación fiscal y por lo tanto va a haber aumentos importantes en estos rubros, digamos, ¿no? Tanto, como te digo, en el inmobiliario como en el automotor. Bueno, existe esta actualización y obviamente va a haber como mínimo un aumento del 30%, como mínimo, digo, ¿no? Pero bueno, eso depende del valor del automóvil, en la última evaluación que se ha hecho, si sos un buen contribuyente o no, porque eso es el beneficio que trae esta ley. En este caso, no se va a llamar más premio al buen contribuyente, como se venía haciendo en los últimos años, sino que ahora se va a llamar contribuyente cumplidor, contribuyente fiscal, así lo denominó la contadora Teresa Capielo, que es la directora general de Hacienda, que el viernes estuvo explicando los alcances de esta ley, ya que vas a tener un acceso a un descuento del 30% del cálculo, digamos, de tus impuestos, tanto inmobiliario como de automotor, si estás al día al 31 de diciembre del 2024, al último día de este año, digamos. Pero si aparte, con todas las obligaciones que vos tenés ante la Dirección de Ingresos Públicos, también has cumplido y estás al día, vas a tener un 10% más, o sea, un 40% de descuento en los impuestos provinciales, bueno, tratando de premiar a las personas que están al día con todas sus obligaciones. Por ahí no sucede esto de que el inmobiliario a lo mejor lo tenés al día, pero no el automotor, y bueno, la idea es que la gente esté al día con todos los impuestos provinciales. Eso es una de las modificaciones que ha tenido la ley, y ellos sostienen que otra de las modificaciones es una cuestión vinculada al impuesto a los ingresos brutos, que tenía 3 tipos de alícuotas antes, que era una alícuota general, una bonificada, una reducida, y bueno, ahora se desdobló nada más que en 2 alícuotas, una general y una especial, que son para algunas actividades que ustedes saben tienen, digamos, alícuotas diferenciales o diferentes, para fomentar algún tipo de actividades o no. Y bueno, pero sí ha habido, por ejemplo, en los ingresos brutos, un aumento importante de los importes mínimos, que son estos importes que pagan algunas actividades, porque vos sabés que el impuesto a los ingresos brutos depende hay que hacer una declaración jurada de lo que facturaste el año anterior, tiene también una etapa de un anticipo, pero todo depende de la facturación. En cambio, hay actividades que tienen un importe mínimo a pagar, bueno, establecido en la ley. Voy a dar un solo ejemplo para que se entienda la dimensión del aumento, Mario. Uh-huh. Por ejemplo, el importe mínimo para las actividades del expendio de bebidas, café en los restaurantes, por ejemplo, esto va a tener un impacto grande, mesa o mostrador, de hasta 50 metros cuadrados, o sea, un barcito chiquito, Mario, o un comedor chiquito, pagaba un impuesto mínimo de ingresos brutos de 77.400 pesos. Paga ahora. Va a pasar a pagar 232.200 pesos. O sea, va a tener casi el triple de lo que estaba pagando ahora el impuesto mínimo a los ingresos brutos. Por ejemplo, ¿no?
Digo que así para varias actividades que están catalogadas, digamos, en la ley impositiva anual con los impuestos mínimos. Así que esto va a ser importante. Otra cuestión que se actualizó son las multas que se aplican. Vos sabés que, bueno, por incumplimiento con la Dirección de Ingresos Públicos se aplican muchas multas con diferentes escalas y estas se han duplicado o triplicado también. Por ejemplo, recuerdo porque fue un tema el año pasado cuando se habló de la ley impositiva anual en las comisiones. Vos como contribuyente tenés la obligación de constituir domicilio fiscal electrónico ante la Dirección de Ingresos Públicos. Por ejemplo, por incumplir esa obligación, ahora había una multa de 135.000 pesos. El año que viene esa multa va a pasar a 472.500 pesos. O sea, estamos hablando de un aumento importantísimo. Esto, para que se tenga en cuenta que si bien no hubo un aumento generalizado de los impuestos, sí de todos los conceptos en los cuales se graban las actividades económicas que hay en la provincia, ¿no? Para los diferentes impuestos. También algo que te acordás fue muy discutido en su momento con el tema de los impuestos a los sellos y que establece que por ejemplo, se pagan derechos de uso, cánones, con tasas administrativas también, por ejemplo, en lo que es la exploración de aguas públicas o subterráneas, que pagan actualmente un canon de 248.000 pesos y eso va a pasar a 620.000 pesos, que por ahí afecta a los productores en el interior de la provincia. Y te acuerdas que tuvo una protesta en su momento por esto, porque había, bueno, un aumento considerable para los que necesitaban usar el uso del agua, digamos, no potable en este caso. También hay una carga financiera para los usuarios de los acueductos, o sea, las ciudades, Mario, todas las ciudades, los inmuebles rurales, los municipios que utilizan los acueductos, pasa de 15,92 metros cúbicos, de 15 pesos, como entre 92, digamos, pesos, a 39,80. Más del doble también, esto a tener en cuenta porque es, digo, para los municipios que utilizan los acueductos. Por eso digo que sí. Eso que no, dice que impuestos sin aumentos, dijo una ley impositiva sin aumentos, dijo Poggi el otro día. Sí. No, ¿cómo sin aumento? Sí, hay aumentos. Hay aumentos. Más allá de la actualización de los importes, hay aumentos. Sí, y por la inflación, obviamente que tampoco podían quedar iguales, ¿no es cierto? No, pero eso te digo, se triplica en algunos casos. Claro, ¿sí? Pero sí es lo que yo he visto. Es decir, hay cuestiones que se duplican, como dijimos hace rato. Por ejemplo, las evaluaciones fiscales. No que siguieron la inflación, se duplican nada más, 100%. Pero lo que tenés que pagar en muchos casos es más es 2 veces más. Exactamente. Bueno, eso era para dar unos ejemplos para que se entienda. Porque el impuesto a los sellos también, Mario, el impuesto a los sellos casi todo tiene sus montos a pagar, de acuerdo a lo que vas a realmente, el trámite que vas a hacer, a los contratos, o bueno, a todo lo que afecta. También eso fue modificado, todos los montos, Mario. Viste que a la mayoría de la gente le pasa que depende de la situación fiscal, ¿no? Pero cualquier movimiento bancario que vos haces, tenés un porcentaje. Bueno, esos giros bancarios como mínimo tenías que aportar ahora 70 pesos, era un porcentaje, pero era 70 pesos el mínimo. Eso se duplicó a 140 pesos, lo cual vas a ver reflejado en los movimientos bancarios que hacen las personas que, bueno, son alcanzados, por ejemplo, para el impuesto a los sellos. Otra cuestión que es bastante habitual hacer el trámite, Mario, es que vos vas a solicitar la autorización para salir del país de los niños, niñas y adolescentes, que actualmente está en 9.000 pesos y se va a 18.000 pesos, al doble cuando vayas a hacer este trámite en la justicia. Que aclaro, Mario, que casi todas las tasas judiciales que están previstas se duplican o se triplican, se cuadruplican algunas. Sí, hemos visto. Así que también el acceso a la justicia va a estar afectado por estos aumentos. Quiero aclararlo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar brevemente lo que decía la contadora Teresa Capielo. Ella es directora general de Hacienda Pública, está a cargo de la Dirección de Ingresos Públicos. El viernes dio una conferencia de prensa para informar sobre esto. Ellos destacan, bueno, como una cuestión de estrategia de comunicación, destacan el hecho de que se
va a dar mayores beneficios a las personas que son buenos contribuyentes, ¿no? Por eso yo decía, Sí. si vos lees la exposición de motivos de la ley, Sí, ¿no? exacto. Parece que decís, ay, qué suerte que pusieron la ley impositiva, así me hacen tantos descuentos. Sí. Así que esto decía la contadora Teresa Capielo. Se ha establecido lo que llamamos nosotros el buen cumplidor o el cumplidor fiscal. Entonces ahora hemos cambiado un poquito, digamos, desde lo profundo y de la definición y de lo que son los parámetros y los beneficios a otorgar. Siempre nos gusta recalcar que no es que premiamos a quien cumple con lo que debe cumplir. Todos tenemos la obligación como ciudadanos de contribuir para que todos estemos mejor y sabemos que son los fondos que el Estado tiene para cumplir sus obligaciones. La estructura considera cumplidor fiscal y se otorgan importantes descuentos tanto en impuesto inmobiliario como en impuesto automotor. Se han ampliado los beneficios tanto para quienes venían trayendo una conducta fiscal regular como para quienes ingresaron a ese camino a través de la moratoria, con diferencias, ¿no? El buen cumplidor, digamos, va a tener un descuento del 30% del impuesto por cada auto o cada inmueble que posea, digamos, ¿no? Pero a su vez, si tiene varios autos, varios inmuebles o una casa y un auto, y en los dos casos ha pagado el impuesto en tiempo y forma, se le va a sumar un adicional del 10%, o sea que va a tener un descuento del impuesto del 40% de lo que debería haber pagado. Bueno, esta es la palabra entonces de la contadora Teresa Capielo, que es la directora general de Hacienda Pública a cargo de la Dirección de Ingresos Públicos. Supongo que va a ir a la comisión, Mario, a brindar informes sobre este tema. Generalmente, casi todos los años, es lo que se hace habitualmente. Vamos a ver qué pasa este año. Y porque también está la adhesión a esta ley de blanqueo, yo le digo así, Mario, porque tiene un nombre larguísimo. Sí. Pero... y nombre técnico. Técnico, sí. Sinceramiento de deuda, le dicen, o blanqueo de capitales, esa plata que tienen algunas personas en negro, por decirlo así, fruto de ganancia o de algún tema patrimonial, lo pueden blanquear. La idea es que la provincia también adhiera a esto y también envió este proyecto, Mario. Están los dos en la Comisión de Finanzas, claro, de la Cámara de Diputados. Porque para que el blanqueo rinda sus efectos, digamos, de blanquear, vaya con la ley nacional y no lo capten los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Eso es. Entiendo que es eso, Mario, sí, claro. La verdad que es una cuestión muy técnica, sí, ya nos informaremos bien con los diputados en las comisiones y en el tratamiento que tenga, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Verónica, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. En el aire.